¿Qué tal? Ya empieza un poco a sentirse el frío, ya empieza uno a ponerse suétercito y como que esto de leer empieza a ser mucho más agradable, más cálido y todo lo demás. Claro está que si no hay ningún ratón por alrededor que intente detener nuestra lectura amena y de gente adulta. Claro, por eso decía yo que si no había ninguno de ratoncito que anduviera por aquí. Sí, ya sé. Déjenme contarles que este fin de semana Martín y yo fuimos a la feria del libro infantil y juvenil y trajimos muchísimos libros que queremos compartir con ustedes. Entonces, vamos a leer algo, Martín. Sin música, por supuesto, aunque te la dejo nada más para salir, ¿ok? Muy bien. Vamos a leer algo que se llama, creo que este fue el que tú querías, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Bueno, pues este. El árbol que no quería morir. ¿Este te gusta? Seguramente te gusta porque... Ah, porque estás viendo cómo hay árboles ahora que se le están cayendo las hojas y estás preocupado. No te apures, no pasa nada. Ellos, digamos que cuando es la primavera, empiezan a retoñar y no les va a pasar nada. No, nada. Se pueden quedar sin una sola hoja, pero no están muertos. Tranquilo. Pero mientras tanto, vamos a leer un árbol, el cuento de un árbol que se llama El árbol que no quería morir. Va. Este es uno de los cuentos que compramos en colección. El árbol que no quería morir. ¿Mm? Bueno, para que no te preocupes. Una vez, en un país lejano, nació, a ver, ayúdame, nació en el patio de cierta casa un árbol que llegó a ser grande, muy grande, tan grande, que todos venían a subirse en él. Un niño de la casa aquella, los pájaros, las hormigas. Es cierto que el niño lo dejaba, pues, buenos ratos en paz, y los pájaros también, cuando llegaba la tarde y el cielo se ponía negro pues, de oscuridad, regresando a sus nidos. Sí, hay unos pájaros que son oscuros y que regresan a sus nidos. Son las urracas y en otros lugares le llaman de otras maneras. Pero las hormigas, ellas acabaron tomándolo como su propia casa. Y bueno, como un rascacielos multifamiliar enorme, en el que se pusieron a construir pisos y pisos y más pisos, cuartos y cuartos y más cuartos, hasta que cupiera toda la cantidad de esos latosos, necios, desconsiderados, bichos de 6 patas y tremendo hocico, que se creían mucho con su cinturita de hormiga y vivían por allí en algunos lugares debajo de la tierra, pero ya no les estaba nada gustando. El árbol era tan grande que todas ellas lograron encontrar sitio dentro de él, llenándolo de departamentos, escaleritas y ventanas desde los pies, en los que incluso le construyeron túneles y periféricos y túneles y más periféricos, hasta la última rama de la cabeza. El gigantón del patio, o sea, el árbol, empezó a preocuparse tanto que empezó a perder el pelo. Así, bueno, las hojas. No, no es el mismo caso de las hojas de aquí. Este es un cuento. Y al lucir un poco calvo, luego más y más y más, el pobre sentía cómo las hormigas subían y bajaban por él sin respeto, sin consideración y sin poder hacerles nada. ¿Qué podía hacer un árbol? Nada. Ya solo le quedaban una ramita con hojas por aquí, dos por allá, y apenas si se le veía de alguna manera sus huesitos. Claro que los árboles no tienen huesitos, pero sus ramitas. Las urracas eran las únicas que se le subían. Estaba ya tan flaco que nadie se animaba a treparlo. Los pajaritos apenas, alguno que otro construía un nido por ahí. Un día de estos van a venir a talarte porque ya estás seco del todo, le decían las urracas previniéndolo, pero él se negaba a admitirlo. No quería morir y empujaba savia. Ya saben lo que es savia, ¿verdad? Es como la sangre de las personas, pero es ahora de las plantas. Empujaba savia y más savia para ver si algo le reverdecía. Incluso le salieron algunos mechones nuevos, pero en la casa decían que había que talarlo, de todos modos.
no fuera a ser que cayera sobre alguno o sobre la casa. El árbol oyó esto y cuando alguien salía al patio, se estaba quietecito, 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 ni una hoja soltaba de las poquitas que todavía le quedaban, para ver si se olvidaban de él o de su deseo de talarlo. Las raíces son las que están muy malas, opinaron en la casa. Las hormigas le tienen como coladera. El árbol volvió a preocuparse por su vida. ¿Qué hacer para que no le pusieran el hacha encima? ¿Cómo lograr no caerse? Se asomó un poquito, o sea, se inclinó tantito con el viento, así, tantito, exactamente. Ya estaba muy entrada la noche, tratando de verse los pies. Estaban, como decían, hechos de plano, como si fuera una red. Ay, ¿sería que pudieran pasar por debajo del muro y quién sabe hasta dónde las hormigas? Se los quiso ver, pero ¡crack! Empezó a desquebrajarse. ¡Glup! ¿Y ahora? Se quedó tenso, tenso y seriecito un rato larguísimo. Nada llegó a pasar. Pero ¿y si aprovechaba ahora que no había nadie abajo y se tiraba al suelo de una vez? Podría suceder que ya estando a buena altura se les hiciera fácil tijeretearlo. Porque como dice el refrán, muy mal refrán para él, del árbol caído todos hacen ramas. Pero también era posible que acabado el riesgo de escalabrar a alguien o que de caer encima de la casa, les diera flojera meterle el hacha y a lo mejor lo dejaban, pues, ahí estar como recostado. Era una suerte, pero pues sí valía la pena, pues, correr esa suerte. Él quería vivir, no quería perderse de nada, ¿verdad? Muy bien, vamos a darle vuelta a la hoja. Poco a poco se fue inclinando, 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 pero sin hacer ruido, sin que lo notaran allá dentro de la casa, hasta que logró descansar la cabeza en el suelo. Confirmó que sus pies de veras parecían sillas de bejuco, es decir, todas agujeradas, y no sintió tanta tristeza, al contrario, se sentía animado, con la esperanza de que se iba a salvar de morir bajo el hacha del verdugo de la casa. Al día siguiente, todo fue exclamaciones con el árbol amanecido a medio patio, como un puente florido entre las hormigas cargadas de muerte y la savia luchando por darle vida. La gente dijo, ¿ves? Se cayó por fin. Ay, sí, nos ahorró el trabajo de tirarlo. ¿Sabes? Lo bueno es que ahora nos tapa más de los vecinos. Esto último le gustó. Hojitas mías, se dirigió a su escaso follaje. Si quieren que vivamos, tienen que mantenerse verdes y crecer. Taparle la vista a los mirones, volver a llenar todo de verde. Incluso el árbol logró entrar en tratos con las hormigas abusivas. Acabé con lo seco, pero déjenme en paz lo verde y que les quede como una despensa para después, pero procuren que no, porque entonces ni ustedes tendrán una casa porque me habrán tirado o deshecho por completo. Ellas lo entendieron y el árbol recibió la recompensa a sus esfuerzos. Lo dejaron vivir. Es más, hasta le podaron algunas ramas secas para que los perros se cubrieran del sol debajo de él y le taparon las raíces. Incluso pareció que se encontraba más a gusto en su nueva posición, como la de quien se está echando una siestecita. ¿Siesta? No, de ninguna manera. Él nunca volvería a dormir. ¿Por qué? Porque se trataba del árbol que no quería morir. ¿Te gustó? Qué bueno que te gustó. Entonces yo quiero que estés muy tranquilo con las hojitas que se le caen a los árboles de aquí afuerita. No le va a pasar nada. Muy bien, pues esta es una de las historias de los muchos libros que compramos en esta feria del libro para que ustedes gocen de escucharlos y se diviertan junto con Martín, que en esta ocasión no le pusimos música de salida. No, adiós, nos vemos.